de madrugada, me pongo a escuchar mi música y encontré Tú vas a volar. Tú vas a volar. Que nosotros tocamos como cerca de 40 bailes en el 1 de diciembre. Y en el estudio de grabación yo lo puse a cantar un tono menos, porque ya no estaba de moda el cantar tan alto. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira. Era muy divertido, muy solidario. Si tú tenías un problema, era el primero que llegaba, si tú estabas enfermo en un hospital. Precisamente porque cuando él se accidentó, alguien lo socorrió y eso lo marcó a él. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Seguimos dando seguimiento a este especial para honrar la memoria y el legado de la voz más alta del merengue, Ruby Pérez. Y aquí está una persona que marca un antes y un después en la carrera de Ruby. Es Gerardo Díaz, el Toro. Gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Colombia, un honor, una alegría inmensa compartir contigo. Tú sabes que tú eres de mi simpatía. Y con las cosas que vienen en este año, pues tendremos buenas noticias. Qué bueno verte, qué bueno verte. Así es, igual. Tuvimos al Toro en una conversación en nuestra serie de los managers. Dentro de tu historia, Toro, está ese toque especial que pusiste cuando Ruby Pérez tuvo esa nueva oportunidad. ¿Cómo ustedes se conectan? ¿Conocías a Ruby de antes? No. Lo conocía de vista, lo había visto, pero el Pachá, en una actividad del dueño del Banco Popular en su casa, se aparece después de tocar un C y me dice, mira, yo tengo a Ruby Pérez, que quizá no está en las mejores condiciones ahora, pero tú sabes que es un gran artista, para que tú comiences a promoverlo. Y yo le dije, wow. Está difícil porque yo acabo de hacer, yo pienso hacer un concierto ahora en Alto de Chabón y qué sé yo, no puedo. Me dijo, por favor, hazlo por mí. Cuando me dijo esa palabra me ablandé. Toro, vamos a establecer que en ese tiempo tú estabas súper ocupado con el proyecto de los Toros Band. Los Toros, sí, el Torito. Pero le tenía un poco de miedo a quizá el temperamento de Ruby, pero no a su talento, porque sabía que era un gran talento. Entonces, mi hermano Juan Pablo, cuando supo la noticia, me dijo, es importante que un artista de la talla de Ruby Pérez entre a formar parte de un sello discográfico que habíamos comenzado. Inclusive, ese sello ya no iba a ser un contrato por $1 millón y íbamos a incluir diferentes artistas, entre ellos Henry Hierro, Parada Joven, había unos cuantos artistas, César Flores, pero eso se cayó en un momento determinado, pero Juan Pablo dijo, necesitamos a un artista como Ruby Pérez. Y yo le dije, déjame primero probarlo, a ver cómo está la voz de él. Lo llevé a una discoteca y le dije, Ruby, canta. Pero él se dio cuenta que yo lo estaba probando y cantó Volveré. Digo yo, Juan Pablo, el hombre está entero. Vamos a invertir en el hombre. Pero los méritos se los doy al Pachá y a mi hermano Juan Pablo Díaz, que fueron la gente que obligaron a hacer la inversión. En el tiempo que tú dices, Toro, bueno, yo lo había visto, lo había oído, pero nunca se habían tratado así. No. ¿Cuándo fue el primer encuentro y qué hablaron? Fue ese día que él me lo llevó al baile del dueño del Banco Popular, pero luego, perdóname, ¿el Torito llevó a Ruby en persona en ese baile? No, el Pachá. Perdón, el Pachá lo llevó en persona. Sí, me lleva a Ruby en un baile, que estábamos en un baile privado, cerca de su casa, en Bellavista. Y entonces yo le dije como que no, y él me dijo, por favor, hazlo por mí. ¿Sabe por qué por eso es que el Pachá siempre vivía con el pleito con Ruby, porque decía que él era la persona que lo había llevado a la empresa. ¿Sabe por qué hago
no puedo dejar pasar el dato, porque la familia del Banco Popular perdió varios miembros Sí. en esa fiesta de Ruby, y este dato que tú das, no lo puedo dejar pasar de lado. Ruby va en persona a una fiesta que tú estabas dando con los toros van de la gente del Banco Popular. Con el dueño del Banco Popular, con el papá. Y con don Alejandro Grullón. Sí, sí. Mira cómo se entrelazan los destinos. Y recuerdo que en ese tiempo a los músicos los mandaban para la cocina, a nosotros nos mandaban para la cocina. Quizá ya hoy en día a los músicos le dan otra posición y lo ponen en mejor lugar, pero todavía ahí estaba la tradición en el 90 de que pónganme los músicos en la cocina. Nos pusieron en la terraza de la cocina, donde estaban los vehículos. Ahí fue que nos pusieron una mesa para los músicos. ¿Y quién cumplía años? ¿Qué era el evento? Creo que era un cumpleaños, sí, pero era una fiesta privada. Y el Pachá se apareció porque el Pachá vivía en la misma zona y Ruby también. Y al Pachá se le ocurrió, vamos a ir donde el toro, que el hombre tuyo es el toro. Pero gracias a la aprobación de Juan Pablo, entonces nosotros pudimos hacer la inversión. En esa ocasión, nosotros pusimos a Frank Reyes, manager, como el manager de él. Yo era el encargado de la producción, también bajo la asesoría de Juan Pablo, mi hermano, y Juan Pablo en el marketing, que siempre la parte que ha dominado bien. Y Juan Pablo se identificó plenamente en Estados Unidos. Todas las últimas cosas que Ruby logró allá afuera, Juan Pablo fue que le hizo esa base. Y yo le hice la base aquí conjuntamente con Frank Reyes. Después de esa conversación que tú dices, él se dio cuenta que yo lo estaba probando. Sí, sí. ¿Qué hablaron después de ahí? ¿Qué vino? No, él no me dijo nada. Después yo lo supe, que él dijo, el toro me llevó a una discoteca, pero era probándome. Sí, porque yo le decía a mi hermano, Juan Pablo, si él no tiene la voz buena, no podemos hacer una inversión. Pero qué bueno que tuvimos a un artista de la talla de Ruby Pérez. Cuánto profesionalismo. Cada quien tiene un temperamento diferente y uno como manager tiene que manejarlo. El Torito tenía un temperamento, él tenía otro, y unos son más manejables que otros. Lo grande de Ruby era la responsabilidad, la profesionalidad, que vos, o sea, la experiencia, porque con Wilfrido, ese tipo adquirió unos conocimientos que a cualquier artista se lo comía en tarima. Inclusive, habían unos celos en la empresa del Torito hacia él, porque en los bailes Ruby se la ponía difícil al Torito. Nosotros preparamos un set con Tú vas a volar, Veneno, Enamorado, El Africano y Arriba la mano. Cuando nosotros alzábamos ese set con esos 5 temas, a cualquiera se llevaba Ruby, con ese manejo que tenía en tarima. Pero a cualquiera. A cualquiera, no al Torito. Y oye, hasta Johnny Ventura tuvo problemas en esos momentos con esos temas. Oye, que el Torito estaba pegado en ese momento, pero cuando Ruby se subía con ese C, lo sepultaba, y le daba duro, y ahí comenzaron los celos. Nosotros inclusive tuvimos que del dinero de nosotros asociar al Torito, para que él se sintiera tranquilo y no vinieran los celos, pero como quiera, los celos estaban ahí. Y que conste que el Torito era un admirador grande de él. O sea, porque el Torito creció oyendo a gente como Wilfrido y a Ruby Pérez. Cuando él supo que Ruby iba para la empresa, él se sintió muy orgulloso. Se puso chivo, pero se puso chivo también. Se sintió bien, porque sabía que era una estrella, una superestrella. Los celos vinieron después con el performance. Sí, en tarima, con esos trabajos y ese éxito de Tú vas a volar. Hablemos de esto. Es muy difícil para un artista tener un comeback, un regreso exitoso como tuvo Ruby. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se eligieron los temas? Hablemos de esa producción. Ahí hay una historia que fue con Henry Hierro, que nosotros hicimos los trabajos. Según Henry, mi hermano, dicen que yo ese tema lo quería era en bachata, pero yo le decía a ellos que no, que Ruby no era bachatero,
que yo no recuerdo eso porque Henry lo hizo en merengue y cuando lo presentó en merengue, dice que me incomodé yo, que yo no quería escuchar el tema, que no, que era en bachata, pero sigo con mi duda. Porque ¿Pero quién queda esa versión, Toro? Esa versión la quería, supuestamente yo digo que era mi hermano, pero mi hermano dice que no, que yo, el que quería bachata era yo. Ese es un tema colombiano. En ese tiempo yo estaba casado con una colombiana y yo le pregunté, ¿este disco funcionó en Colombia? Y me dijo, eso fue un palo en Colombia. Cuando me dijo ella que eso fue un palo, yo estaba tan enamorado de ese disco que yo fui en una ocasión, una anécdota, a Santiago con don Pedro Araujo. Y yo lo llevé ida y vuelta escuchando el tema original, que es un vallenato de los Diablitos de Colombia. Y Pedro me dijo, me va a matar. Pero así era que yo hacía. Yo me enamoro de los discos y yo lo oigo 1000 veces. Entonces, si yo digo, si yo lo oigo 1000 veces y no me cansa, entonces yo digo, a la gente no le va a cansar, a la gente le va a gustar. Eso es uno de los métodos que yo uso para ver si una canción funciona. La radio me ayudó mucho a tener una percepción con los discos, que puede ser un éxito, que no puede ser un éxito. Pero fuera de eso, mi familia es músico. Los únicos que no somos músicos somos Juan Pablo y yo, pero mi familia es músico, mi papá era músico, mi mamá también, mis tíos también, o sea que eso viene de sangre. Y Diony Fernández decía en ese asiento que también tuvo que ver con Diony Fernández y Ruby Pérez en el proyecto Descabellado, como él dijo, porque no tenían cabello ninguno de los dos. Te hablaba de esa historia, que tú no querías el tema, que es lo que se decía, que entonces Henry Hierro lo hizo en merengue por una desinformación, como que lo asumió, pero en realidad iba en bachata. Y entonces de que cuando iban a hacer CD, el tema no iba o algo así. No. Y entonces de que toma ese tema que dañó Henry Hierro, que supuestamente tú habías dicho eso. Yo no recuerdo nada de eso. Lo que yo recuerdo fue que Henry lo hizo sin mambo. Él puso un puente, lo que nosotros llamamos un puente, como una introducción en el medio de la canción. Y yo le dije, Henry, nosotros, Juan Pablo y yo, queremos un mambo. No, que eso fue lo que me salió. Primera vez que Henry me habla así, eso fue lo que me salió. Y yo le dije, no, Henry. Entonces le puse a Juan Pablo para que Juan Pablo hablara con él y que entendiera que había que ponerle un mambo. Cuando vino de atrás para adelante, él me dijo, Gerardo, cogí una idea de los años 80 y la mezclé, le puse en otro tono, hice una idea. Y cuando yo escuché ese mambo, dije, wow, Henry, la pegaste. Henry le hizo la producción completa. ¿Cómo se llamó esa producción? Tú vas a volar. Entonces, nosotros... Perdóname, o sea, no fue sin intención porque la producción se le puso el nombre del tema. No, o sea, que el tema era importante. Se le puso Vuelve el merengue. Ajá. Se le puso Vuelve el merengue, pero el éxito fue Tú vas a volar, que fue con el tema que iniciamos. ¿Y después le cambiaron el nombre por Tú vas a volar? ¿O se quedó así? No, Vuelve el merengue. ¿Qué más tenía aparte de eso, Vuelve el merengue? Y no voy a llorar, Locamente enamorado. De lo que recuerdo, son temas exitosos. ¿Palos? Sí. Mira, yo soy un buen productor. Yo tengo la habilidad, Dios me dio ese talento, de saber qué cosa puede vender y qué cosa no puede vender. Y si tú me dices cuál es el fuerte mío, después de locutor, es ser productor. Tengo una visión de ver las cosas como en el futuro, de saber qué puede lograr un disco en el futuro, y sin ser músico, yo corrijo a veces músicos y me dicen, no saben cómo me doy cuenta de algunas cosas de la música sin ser músico, pero yo digo, mi familia era músico y sabe Dios si soy músico por dentro. Sí. De esos temas, ¿quién lo eligió? ¿Cómo fue el proceso para...? Siempre he sido yo el que mayormente... Perdóname, o sea que Tú vas a volar, ¿lo elegiste tú? Yo. Porque ese tema, íbamos a Colombia, yo siempre he estado enamorado de la música de Colombia,
Los vallenatos, para mí, esos compositores de Colombia se van a la loma y como escriben es algo extraordinario. Para mí los mejores compositores de este tiempo son los colombianos. Toro, entonces, sea en merengue o en bachata, el tema lo elegiste tú. Sí, sí. Eso es lo que queríamos tener claro. Te decía que yo le pregunté a la esposa mía, que es colombiana, le dije, ¿este disco funcionó en Colombia? Me dijo, eso fue un palo en Colombia. Cuando me dijo eso, yo dije, este es el que yo voy a comenzar. Luego, en el avión, encontré Y no voy a llorar, también del mismo grupo de Los Diablitos, de Omar Geles, que falleció, y como era uno de los principales grupos, yo siempre vivo chequeando todo lo que sale de Colombia, todo lo que produce Colombia. Yo soy un enfermo con eso. De madrugada me pongo a escuchar mi música y encontré Tú vas a volar. Eso se me parece al tema que me llegó tu marido, que me lo llevó un compositor, Nelson Morel, y me dijo, aquí tiene una producción completa, chequea a ver cuál te gusta. Cuando yo escuché Llegó tu marido de los Toros Van, me volví loco y fue el tema que nos catapultó, el tema que nos dio dinero. Nos dieron en esa ocasión $150,000, nosotros cobrábamos por producción 30,000. Luego vino un contrato de 300,000, otro de 300, otro de 1.300.000, y los Toros fueron uno de los grupos que más fueron cotizados a nivel de producción. Pero con la producción de Rubí Pérez no fue muy bien. Nosotros vendimos cerca de 100,000 copias de esa primera producción, y Rubí, que era un artista ya consumado, tocamos baile. ¿Cuánto empezaron cobrando? No recuerdo, ahora mismo no tengo ese número. Pero así cuando estaba pegado, ¿recuerda? Pero lo que recuerdo es que nosotros tocamos como cerca de 40 bailes en el 1 de diciembre, porque yo también lo empujábamos con los Toros Van. Nosotros decíamos que Rubí se montó en la guagua de los toros. Le dimos una bola, iba con nosotros, indiscutiblemente que era un artista también querido. Pero Tú vas a volar, disparó todo. Todos los discos viejos volvieron a pegarse. La gente full en los bailes, todos bailes llenos. Mira, nosotros cogimos $50,000 prestados para invertirlo en Estados Unidos. Fuera de 600,000 que pagamos en promoción, una producción que nos costó $1 millón y pico de pesos. Nosotros invertimos como $100,000 cuando iniciamos con Rubí. Y en la primera gira, que solo fue el frente, Indira, él, y buscamos dos músicos, dos cantantes allá en Estados Unidos, nosotros en el primer fin de semana nos ganamos más de $60,000 con apenas un fin de semana. O sea que esa inversión que hicimos de $50,000 prestados, lo pagamos muy rápido porque la demanda era increíble. Rubí había que controlarlo porque a él le gustaba cantar muy alto, un poco a veces estridente, y yo le decía, Rubí, hay que cantar un poco más bajo. Siempre le gustaba el sonido fuerte. Y en el estudio de grabación yo lo puse a cantar un tono menos, porque ya no estaba de moda el cantar tan alto, pero cuando él volvió solo se disparó de nuevo a cantar alto. Y yo entendía que bajándole un tono, su voz se escuchaba más linda. Si tú escuchas la canción Locamente Enamorado y Tú vas a volar y No voy a llorar, tú te vas a dar cuenta que él canta con más dulzura. Y precisamente eso... Tú eres un genio. ¿Eh? Sí, tú eres un genio. Porque él tenía la voz más alta del merengue y todo, sí, pero en esos temas, porque sabemos que él tenía una gran voz, pero sí, es verdad. Dulce, ahora que tú lo dices, dulce, sí, ahora sí. Yo recuerdo que don Pedro Araujo, en la primera rueda de prensa, preguntó que quién lo puso a cantar así. Y precisamente yo le dije que yo le bajé un tono a todos los temas. Oye, yo lo puse en el piano en Nueva York con Henry Hierro y yo le decía, cántame. Y yo por fonética, sin ser músico, yo le decía, ahí es que yo lo quiero.
¿qué tono está? ¿Está en tal tono? No, bájale un tono, bájale medio tono, lo que me dijera Henry. Entonces yo decía, ahí es que me gusta. Entonces le dimos más suavidad, que acariciara más, porque Ruby era un cantante que no podía cantar muy bajo. Bajo podía desafinar, pero arriba estaba en sus aguas. Inigualable. Sí, ¿no? Y me siento orgulloso, lamento esta tragedia porque Ruby era una persona muy peculiar, tenía muchas anécdotas, hay algunas que no se pueden hacer, pero hay una que yo quisiera hacerla. Cuando tú lo quieras. Sí, por favor. Ok. Mira, estábamos en la oficina celebrando el Día de los Enamorados. Y ahí estaban todas, nosotros teníamos como 5 mujeres trabajando en la oficina, 5 empleadas. Estaba el manager, Frank Reyes, estaba mi hermano que vino de Nueva York y estaba Confesor Rosario. Confesor Rosario es muy chistoso. Y dice, yo tengo un poema que quiero recitárselo aquí, pero necesito que los hombres se pongan de rodillas, las mujeres no, porque son mujeres. Ruby, con el problema de la pierna, se le hacía un poco incómodo, subió el pie en una escalera y del otro se hincó. Y Confesor dijo, maravilla, maravilla, cuánto burros de rodillas. Oye, Ruby se quilló y le dijo, eso no se lo van a cobrar mis hijos, soy yo que me voy a cobrar eso, desgraciado. Maravilla, maravilla, cuánto burro de rodillas. y esa fue una de las anécdotas. Hay otras que son maravillosas, pero no se pueden hacer públicamente, porque él tenía algo también. Era muy divertido, muy solidario. Si tú tenías un problema, era el primero que llegaba, si tú estabas enfermo en un hospital, precisamente porque cuando él se accidentó, alguien lo socorrió y eso lo marcó a él. Y qué bueno haber trabajado con Ruby Pérez. Ahora mismo me hace falta uno darle una llamada. Tú sabes que cuando la gente se muere y ya tú no lo tienes, entonces tú comienzas a valorarlo en toda su dimensión. Ahora mismo, ojalá yo tenerlo y darle una llamada. ¿Cuál fue la última conversación? Casi no estábamos hablando, lo encontré en una bomba. Cuando él me encontraba en la calle, salí y me brincaba. Me decía Luis Medrano, ahora en estos días, me dijo, Rubí te quería mucho. Y yo sé, pero él dejó de llamarme. Y a veces nosotros con el orgullo, si tú no me llamas, yo no te llamo. He aprendido que a gente que te quiere, uno debe de ceder el orgullo y dar una llamada, porque la vida te quita y te pone. La vida es como la luz, se apaga y se enciende. Fácilmente tú estás prendido y mañana está apagado. Entonces hay que aprovechar esos momentos y decirle a la gente que uno lo quiere y tratar a la gente bien. Cookie, te quiero. Sí, sí. Los muchachos allá un buen equipo aquí. En ingeniería, los que me están oyendo, los quiero a mi público Sí. que me está viendo. A mi mamá, díganle que la amo. Sí. ¿Sabes qué? Que eso que tú Ruby, dices es donde tan quiera cierto. que se encuentre, yo lo quiero. Sí, es tan cierto. La vida, para mí, esta tragedia que apagó la luz de una persona muy cercana, que hablamos ese mismo día, Toro. O sea, yo hace tiempo, afortunadamente, le pido a Dios que tenga misericordia, que no perdí a una persona cercana. Como que a uno la muerte, que es algo tan real y latente, se le olvida. Afortunadamente, porque si no viviríamos atormentados. Y este evento nos ha puesto a todos en una posición muy, muy triste. La vida es una universidad que tú la tienes que pasar diario. Siempre hay una materia que hay que pasarla. La vida es una prueba que si tú no estás preparado, yo he aprendido en este proceso que yo he vivido, yo lo he vivido todo. Yo he superado muchas enfermedades y gracias a Dios estoy vivo y me cuido mucho ahora con la comida, con mi ejercicio. Y yo te puedo decir que la vida te quita, pero al final Dios te devuelve. Te devuelve, eso es seguro.
Tú puedes estar seguro que Dios te va a devolver si tú tienes fe y si tú esperas, porque para mí la vida es tiempo. Si tú te la adelantas al tiempo, está preso. Tú tienes que esperar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios comienza a bendecirte una cosa y tú te vuelves loco y dices, pero Dios es mágico. Yo tengo esa palabra. Yo digo, Dios es mágico, porque Dios te da cosas cuando tú no le esperas. Cuando tú crees que ya no viene nada, entonces Dios comienza a bendecirte, a darte todas las cosas. Amén. Y esa Toro, es la vida. cuando se vieron en la bomba, ¿recuerdas que hablaron? Yo le dije, ya tú no me llamas, Ruby. Dice, no, yo te quiero, esto y lo otro. Pero cuando me vio se volvió loco porque no esperaba encontrarme en una bomba. Él estaba echando combustible y yo estaba saliendo. Y yo digo, pero este es Ruby Pérez. Y qué bueno, qué satisfacción tengo cuando encuentro que Medrano, un experto como Medrano, me dice, él te quería mucho. Y ojalá wow, eso fue una situación muy penosa, no solo por la muerte de Ruby Pérez. Ahí murieron gente que uno conocía, entre ellos Martín Polanco, que yo lo quería mucho también. Qué triste que sucediera eso, pero ahí hay un mensaje. En ese evento hay un mensaje que la gente tiene que comenzar a reflexionar y pensar que a la gente que tú quieres, tú tienes siempre que estar con ellos y decirle yo te quiero, no olvidarse de la gente que realmente ha hecho algo por ti, porque si no, mañana tú te puedes ir, puede venir la luz y apagarse y te va de la noche a la mañana. Toro, después de ese disco, de esos éxitos, $60,000 en el primer fin de semana, ¿qué más? ¿Qué más pasó? ¿Cuánto duró la relación? ¿Recuperaron la inversión? ¿Qué pasó después? Duramos 3 años. Pegado. Nosotros trabajamos, teníamos 5 años de firma, pero al final a los 3 hubo una incompatibilidad de caracteres y nos dividimos. Yo básicamente le dije, Ruby, puede irte, faltan 2 años, 2 discos faltan, te lo vamos a regalar. Le vendimos la producción también barata para que él tuviese su libertad y sus discos fueran de él. Creo que nosotros le vendimos esa producción por $5,000. O sea, ¿tú vas a volar? Todas, las 3, un regalo. Le hice, fui yo que tomé la decisión. Juan Pablo protestó un poco, pero se las regalamos. Y esas 3 producciones que le hicimos, le dije, mire, faltan 2 años, quédese con sus 2 años. Yo recuerdo, hay tantas cosas internas que quizás no las puedo decir de las cosas que yo hice, pero al principio nosotros, tanto Juan Pablo como yo, le dimos a él una mensualidad fija antes de comenzar. Le compramos muchas cosas que no tenía. Yo a veces me tiraba un saco encima de comida y se la llevaba, subía 3 escalones y le resolvimos situación económica. Toro, cuando él llega a la mano de ustedes, venía de retirada de Venezuela. No, ya de Estados Unidos. Él ya había salido de Venezuela y estaba viajando a Estados Unidos tocando baile con pista, porque en ese mismo momento no tenía grupo. Recuerdo que el Pachá me hizo una anécdota que él caminó, a veces no tenía ni para ir, caminó a pie kilómetros en Nueva York. Y recuerdo que cuando el Pachá me dijo, hazlo por mí, invierte en este artista, yo me ablandé. Y le dije, mano a la obra, Pachá. Y qué bueno, porque Ruby era maravilloso. ¿Qué pasó con Ruby después que salió, que tú le diste el release? Pasó un tiempo, después volvió. ¿Cuándo es que sale Perro Ajeno? Ahí vino entonces la grabación que se hizo para el sello discográfico de Juan y Nelson. Eso no se hizo para Ruby Pérez. A Ruby le dieron $5,000 por grabar ese disco en un variado de Juan y Nelson. Entonces, ese tema. Entonces, al el disco explotar, él le pidió a Juan y Nelson que se lo dieran para ponerlo en la producción de él.
O sea que es un mérito que fue de Juan y Nelson, de Ramón Orlando, que fue el que hizo la composición, el arreglo, y creo que ese fue el éxito que él logró después de Tú vas a volar. Y ya él estaba independiente y Ya era estaba dueño de independiente. sus másters. Sí, había, Wow, exacto, qué había dicha. comenzado, sí, había comenzado ya independiente de nuevo. Y ahí se fue, Frank Reyes era el manager, duró, en total, Frank Reyes duró como 12 años con él, porque anteriormente a la empresa de nosotros, Frank Reyes había trabajado. Pero fíjate las cosas, recuerdo que esa vez él dijo como que no le pusieran a Frank Reyes, y después fueron grandes amigos, y Frank tuvo que ver mucho con el crecimiento de él, al junto también de nosotros, pero independientemente, Frank Reyes hizo un trabajo hasta de familia, porque era el consejero de la familia. A Rubí había que tenerlo como cuando tú tienes a los caballos, que lo tienes que tener con antejuelas y fuete. Él dijo en una entrevista con nuestro amigo León de Osoria, que le preguntó, cuando tú te mueras, ¿qué tú quieres que diga tu epitafio? Él dijo, yo sé que van a decir que yo era cacarrabia. Sí, sí, En algún momento el temperamento de Rubí le jugó en contra, pese a su gran talento, porque convenimos que es la voz más alta del merengue, pero tú también has dicho varias veces, no, porque había que tenerlo. ¿Qué era el temperamento que se pueda decir sin ofender su memoria? Sí, él era un poco explosivo. A él tú tenías que hablarle con dulzura. Si tú le hablabas con dulzura y le decías varón, él decía siempre varón. Tú le decías varón, no, mire, a mí él me escuchaba mucho cuando en los estudios, ante todo en los estudios, a veces yo vi en una que él desobedeció a Víctor White y yo estaba produciendo un tema con él, con Víctor White, que fue el arreglista, y a mí me escuchó. Yo le dije, no, varón, vamos a hacerlo de tal forma. Y él bajó la guardia, porque yo le hablaba a él con mucha dulzura, con mucho respeto. Pero nadie es perfecto. Si tú buscas a todos los artistas, de algo cojean. Todos, aunque sean buenos, de algo cojean. Y hay que decir que Sí. Rubí viene del más alto nivel de la orquesta de Wilfrido. Sí. Entonces tiene también unos parámetros. De una ¿verdad? experiencia. Mira, en este medio también, a veces el artista tiene mucha desconfianza de los managers, de los porque no todos los managers tienen la seriedad y hay una desconfianza entre artista, manager. Tú puedes triunfar más cuando tú eres manager inversionista, que fue lo que sucedió con nosotros. O sea, hicimos la inversión, pero también éramos los managers y ahí entonces colocamos a Frank Reyes, hicimos una trilogía, tanto Juan Pablo como yo, que fue ganadora. Recuerdo en esa ocasión Gabriel Bullón fue de mucho apoyo para nosotros. Todo lo que tan difícil era manejar dos orquestas pegadas al mismo tiempo. Bueno, me decía un promotor empresario de aquí, me decía el Rey Mida, porque me decía que habíamos levantado a Rubí Pérez. Pero los celos siempre están. La vida tiene algo que va en contra de nosotros y es el ego. El ego, la envidia, los celos, las mentiras son los elementos más dañinos para un ser humano. Entonces cuando el ego te arropa, vienen los celos, que son muy dañinos. Y siempre habrá celo en los artistas, por eso, entre todo en los dominicanos, que no quieren compartir a veces featuring, tarima con otros. Hay uno que no le gusta que lo pongan a abrir, que tiene que ser para cerrar. Exacto. Por ejemplo, cuando hacían actividades de los Toros y Rubí, ¿quién cerraba? Rubí. Abríamos nosotros y poníamos a Rubí porque era lo atractivo, lo nuevo en ese momento, con Tú vas a volar pegado. Pues el Torito tenía razón en su celito, porque estaba yo solo reinando. No, fue lo contrario. Los toros cerraban, exacto. pero ¿qué pasa? Abría Rubí y cerraban los Toros, ahora sí. Sí, pero ¿qué pasa? Que el segundo C de Rubí era mortal.
Ahí era que estaba el africano, Sí, volveré. Ahí era que estaban los celos. Y un C con Ruby era muy fuerte. Es una cosa que a cualquiera se la ponía difícil. Yo recuerdo una vez que nosotros tocamos con Johnny Ventura en el Centro Español de Santiago. Hicimos un C mortal, los Toros Van. Y cuando Johnny Ventura dijo, ¿y tú pitaste? Ahí mismo nos destronó. Esa tarima hizo así, se llenó de mujeres espectaculares, toda la gente rica se subió para la tarima a acompañar a Johnny. Ahí mismo nos sepultó. Ruby tenía esa habilidad como también la tenía Rasputín. Rasputín era terrible en tarima, muy bueno. Ya que estamos en esa conversación, ¿es Johnny Ventura el rey de las tarimas? Sí, sí. ¿Y si fuéramos a poner a alguien después de Johnny? Wilfrido. Wilfrido, que también tenía un Ruby, tenía un equipo, Eddie Herrera, un equipo de gente Seguimos en la posición número 3. Johnny, Wilfrido, no tenemos duda ahí. ¿Quién va en el número 3? Merenguero que rompe tarima. Fernando por su carisma. Estoy inmenso. de acuerdo en todas las anteriores. Número 4. Número 4. Wow, está bien ese top 3, señores. Johnny, Wilfrido. Porque entonces en Wilfrido metemos a Ruby, ¿verdad? Todo depende de la pegada inmediata del momento. No, yo estoy haciendo un análisis contigo, Toro, que eres de la persona más adecuada para hacerlo sin pegada, de la gente que el performance rompe tarima. Y estoy de acuerdo en la 3. Sí. ¿Y el 4 quién sería? Porque, oye, ¿cuál es el problema? Cuando hay un grupo pegado, tú te pones a, por ejemplo, ¿quién le podía impactar a Aramis Camilo en el momento del motor? Nadie. Y podía haber un Johnny Ventura y el espectáculo de él iba a ser maravilloso. O sea, eso depende que tengas pegado. También estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer un programa, el Toro y yo, para analizar, ¿verdad? Fuera de ahí. Eso hay que analizarlo y coger y pensar. Por ejemplo, Rasputín era tremendo en tarima. A cualquiera se la ponía en China. Y los artistas tienen su variedad. Unos son para escucharlo, otros para hacer el espectáculo, otros que están pegados, que no están pegados. Y Pochi Familia en su tiempo. Ese tiene el otro lugar. La otra posición. Sí, es muy fuerte Pochi. Muy fuerte. Tiene una experiencia, y más cuando tenía ese gran equipo conjuntamente con Quinito. Quinito es muy bueno en tarima. Vamos a poner 5 ya para que de este contenido salga el top 5 de los rompe tarima por la voz autorizada. Como era que tú decías en el disco, vamos. En ningún rincón del mundo aún nadie se ha resistido a bailar nuestro cadencioso merengue. Ahí ponemos, ¡que vive el merengue! Ahí vamos a poner a Quinito, entonces. Pochi y Quinito, que fueron de los grupos espectaculares. Quinito tiene una gran experiencia también, pero... En la posición número 2 está Ruby con Wilfrido, porque era el animador de Wilfrido, Ruby. Sí, está Ruby, está Wilfrido, está Johnny Ventura, está Rasputín en tarima, Pochi Familia. Pochi es muy duro Toro, en tarima. Cuando él vuelve con Quien da pan a perro ajeno, ¿subió el otro tono que tú le bajaste? Un poquito, sí, porque a él le gustaba cantar allá arriba. Funcionó muchísimo ese también. No, eso se super pegó. Eso tuvo a nivel de Tú vas a volar. Creo que Tú vas a volar y ese disco lo catapultaron definitivamente a la cosecha que tenía actualmente. O sea, él debió de agradecer siempre el hecho de que nosotros lo revivimos con esa gran producción y con ese gran trabajo, y más que nosotros teníamos los toros pegados, que nosotros a veces decíamos, ponme a Ruby y yo te doy los toros. Y después haberles regalado los másteres. No, sí. Mi hermano siempre me saca eso a relucir, me dice, wow, tú le regalaste los másteres, pero Juan Pablo se dio. Pero qué bueno, la vida es para dar, la vida es para servir. O sea, yo me siento bien cuando doy, cuando sirvo, cuando hago un favor. La vida no es solamente para pedir, la vida es para dar. Toro. Y qué bueno que le dimos todo eso.
tú decías, para él llegar a este momento, decía Dionis Fernández en esa silla que estaba en su mejor momento, Sí. que estaba en ese tope de celebridad, en ese seniority. Hablemos de la industria, tú que sabes, cómo le estaba yendo a Ruby, cuál era su posición, cuánto estaba cobrando, o sea, para hablar del momento de ahora. Mira, quiero informarte que su gran éxito interno fue su esposa, doña Inés. Una señora extraordinaria, qué buena. Esa era la que lo controlaba. Esa era la que lo decía, no, Ruby, vamos a esto. Se llamaba Roberto. Roberto, no, baja la guardia. Esa lo controlaba. Él la escuchaba. Y ella fue una persona tan entregada a Ruby Pérez, que Ruby Pérez iba a levantar esta copa, ella se la levantaba. Qué señora más extraordinaria. El éxito de él, y él la amaba, aunque fuera como fuera, su debilidad, porque nadie es perfecto, pero amaba a su esposa. Y lloró mucho su partida y estuvo muy triste. Sí. Con relación, mira, yo recibí una información de mi hermano que me dijo que su fortuna estaba valorada en $50 millones. Actualmente. Actualmente. Estaba cobrando $50,000 por presentación en Venezuela, por bailes privados, $35,000 por bailes públicos. Creo que en Nueva York normalmente a él le daban $10,000 limpio para él. Cada vez que tocaba tenía $10,000 y tocaba mucho, porque la gente cuando contrataba a Ruby volvía y lo contrataba. Es que un show impecable. No, y un repertorio increíble, de éxito. Lo único que había que hacer con Ruby Pérez es hacerle una inversión de una producción, pegarle un disco y ya. Y eso fue lo que pasó. Gracias a Dios, Dios nos premió, nos dio esa sabiduría de utilizar un tema como Tú vas a volar y No voy a llorar, que fueron dos temas que se pegaron muy bien y que a él le gustaban. Se definía como un defensor del merengue. ¿Qué tienes que decir de esa...? No solo del merengue, sino del país. Él era un dominicano revolucionario que quería ver a su país, a su patria, libre de cualquier situación. Y era, ¿qué más? Inclusive en una ocasión ya no quería ni estar aquí porque se sentía impotente. Pero luego volvió, cuando ganó el PRM, volvió a integrarse a la sociedad del país. Le gustaba mucho el campo, le fascinaba el campo. Ignacio, el burro, las gallinas. Sí, le cogió con Ignacio y qué bueno, tenía como 100 gallinas y eso era, él se sentía feliz, él se sentía realizado en los campos. Y qué bueno haber tenido un artista de la talla de él, nosotros en la empresa de Ruby Pérez, de Benny Sadel, que fuimos responsables a su éxito. Toro, pero mira, aquí dijo, ¿cuál fue que lo dijo ayer? Dios mío, borré, que el top 3 de los mejores cantantes, de los que cantaban más alto el merengue, Ruby Pérez número 1, el Torito número 2 y Benny Sadel el número 3. ¿Tú lo tuviste a los 3? A los 3, sí, a los 3. Y tuve a Sandy Reyes. Sí, Freddy Gerardo, que fue el primer Freddy. Pianista de él, Sí, dijo que eran sí. los 3 más grandes. Claro. Vocalistas, intérpretes de merengue. Sin embargo, yo tengo el orgullo de haber proyectado al inicio el grupo que él estuvo como pianista la primera vez. Para mí eso fue un orgullo porque, aunque no se ve así, fue uno de los artistas que más produjo dinero en menos tiempo, Richie Ricardo. Él era el pianista del grupo cuando inició Richie. Freddy Gerardo. Gerardo. Y cuando
él me llamó, yo trabajaba en Radio Visión, él trabajaba en Radio Clarín, éramos locutores los dos, y me dice, tú vas a ser mi promotor. Y yo no soy promotor, yo no soy el locutor. No, tú vas a ser mi promotor. Él veía algo, la gente veía algo como que, porque yo siempre tenía mucha inquietud con relación a la música, le daba consejo a los músicos, y a él le cogió, tú vas a ser mi promotor. Y yo fui el primero que conquisté a Eugenio Pérez, que fue el que le hizo la primera inversión con un disco 45 con él. Luego le vendió al artista al sello de Georgie Rodríguez y Mike Rodríguez. Y después ellos le vendieron a Interdosa. Y Richie Ricardo fue en Interdosa, produjo más dinero que Ramón Orlando. Y Ramón Orlando tenía la internacional, pero el más pegado era Richie. Natural. Entonces es verdad que quería imitar a Johnny. Entonces Johnny en una le dice, ¿cómo era que decía Johnny? El eslogan Qué de él. rico, mami. Oye, qué rico. Sí, y también dijo algo, y hasta natural. Yo lo voy a buscar ese cortecito. Pero el que le puso a él el potro fui yo. Yo lo bauticé como el potro, aunque luego los hijos de Johnny sean los potros. Pero el que le puso a él el apodo del potro fui yo. A Richie. Y a Bonnie Cepeda el intocable. Bonnie Cepeda porque a Aramis Camilo yo le puse el intocable. Yo era muy inquieto con eso de los artistas me buscaban para que yo le diera opinión con relación a los temas. Y fíjate cómo es la vida. El grupo que yo siempre quise tener como ser promotor, pero no se podía porque tenía un gran amigo, era Aníbal Bravo, que tuvo 3 épocas de oro. De los mejores grupos que se han hecho ha sido Aníbal, ha tenido 3 épocas de oro. Y yo siempre estaba ligado y muy inquieto con los Rosarios, que yo fui que le llevé Caramba, ya viene el lunes. Benizader, los hijos de Puerto Rico, la artillería. Wow, qué tiempos. Vamos a retomar la conversación de la primera entrega. Sí. Tienes que venir para que hagamos contenidos especiales, reviviendo y recordando toda esa historia. Y tú y yo vamos a hacer muchas cosas. ¿Te dijiste eso la última vez? Sí, no, pero te lo prometo ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque siento que las cosas son en el tiempo de Dios. Dios está dando mucha bendición, vengo con un proyecto nuevo de bachata, los toros están emergiendo con mucha fuerza, vienen cosas muy bonitas para los toros y yo necesito regresar de nuevo a la capital. Ya me siento en salud para volver a la capital y te prometo que eso lo vamos a hacer porque también tengo gente que me va a apoyar y yo sé que una combinación tuya y mía, la gente se va a volcar, vamos a tener buena publicidad y una bendición única porque va a haber una mezcla de una nueva generación que eres tú y la experiencia que nosotros logramos durante tantos años, tanto en la radio como que así en sea. la música. Ya no demos más ideas para que no nos roben que no nos eso, roben la idea. Gracias por lo que hiciste por Ruby, Toro, gracias por el torito, por los toros van, por todo lo que tú dijiste ahora en tu trayectoria, por ese oído, No me hagas llorar porque lo de Ruby, wow, Dios mío. No te lo esperaba. Perdimos una superestrella. Todavía estamos en shock, yo pienso. Claro. Porque al principio yo más o menos estaba tranquilo porque la hija dijo que él estaba vivo, pero cuando vimos esa situación y ahora hay una información que dijo el que lo encontró, que fue una condición muy difícil que le encontró. ¿Cómo tú te diste cuenta de la noticia? De la noticia, hay una noticia que la tarima, él quedó en la tarima y la tarima no se rompió. Él dijo que si la tarima se rompía, él podía quedar abajo y salvarse. Pero la tarima que hizo fue que se lo dobló. Y lo dobló a él. Sí, él me dice que fue fuerte eso. Que él lo tenía que decir porque aunque lo votaran,
porque así porque lo encontró y que ha sido una de las situaciones más difíciles que él ha vivido como regatista. Tú estabas en San Francisco, ¿verdad? ¿Te llegó la noticia por la televisión o por las redes? A las 6 de la mañana me estaba llamando alguien y yo dije, wow, a las 6 de la mañana, ¿quién será? Y era para decirme que ya se derrumbó. ¿Cuántas No veces sabía. tú te presentaste en el YC con tus grupos? No, muchas veces. No sé la cantidad, pero no solo con los toros, sino con otros grupos que uno estuvo trabajando. Yo recuerdo que una vez con la Gran Manzana, pero esa era la casa de los artistas y era obligatorio estar y a YC. Eso es como tú querer estar en el club Country Club de Santo Domingo. O sea, esa era la meta de uno como promotor, llegar ahí. Recuerdo que para llegar ahí llegué con los merengues tradicionales de los Toros Pan. Dije yo, por fin llegué al club de Country Club y el de La Vega también, el Centro Español, pero en el Centro Español nunca había tocado en el Club de La Vega ni en el club de aquí. Y esa producción, Raíces, nos elevó grandemente. Qué orgullo haber trabajado con un artista de la talla de Rubí Pérez. ¿Y qué pierde también el entretenimiento con la pérdida del YC permanentemente, obviamente? Wow, ahora hay que ponderar mucho porque era una plaza demasiado importante y reconocida a nivel internacional. La gente no venía aquí sin ir a YC. Qué lamentable que sucediera ese hecho por lo que fuera, pero muy lamentable. Ahora mismo no sabemos qué va a pasar. Ahora hay que esperar al tiempo, a ver después más adelante qué discoteca garantiza una mejor seguridad. Y afecta el mundo nocturno en todo, ¿verdad? Sí. Hay un stop ahora. Hay un luto que hay que pasarlo. Todo tiene su tiempo en la vida, pero hay un dolor muy grande. La gente quería mucho a Rubí. Lo adoraba. Y qué inmenso era porque la gente no sabía, la gente se ha dado cuenta ahora por las redes, qué tan inmenso fue en Venezuela, cuánto éxito tenía, qué inmenso era incansable. Era una persona que se veía joven, con 69 años, o sea, se veía joven, con mucha energía, siempre tuvo mucha energía, y muy saludable porque nunca tuvo vicio. Fue un tipo limpio y enamorado. Enamorado. Gracias, Toro. Vamos a quedarnos con lo mejor de Rubí. Sí, claro. Un orgullo para mi hermano y para mí. Te quiero mucho. Gracias. Y lo del trabajo viene. Venimos. Sí, ya, la seguro. segunda es la vencida. La tercera, ¿verdad? Es la Sí, vencida. y despedirme con todo respeto por el público dominicano. Gracias.